El sol del mediodía caía con una intensidad que hacía vibrar el aire sobre el asfalto, envolviendo a la escuela municipal San Martín en un calor sofocante. Era el tipo de día en que hasta la sombra parecía evaporarse y las risas de los niños, mezcladas con el eco de un silbato distante, parecían perderse en el vacío de la rutina escolar. Entre todo este bullicio, un niño caminaba con pasos inciertos, casi como si intentara hacerse invisible. Mateo Fernández, de apenas 12 años, se movía como una hoja a merced del viento, sin rumbo ni fuerza propia, arrastrado por una realidad que lo aplastaba un poco más cada día. Mateo era el blanco perfecto, delgado, con un rostro marcado por una melancolía que ni siquiera él entendía del todo, y un silencio que siempre lo colocaba al margen del grupo. Para los demás, su diferencia era una invitación a la burla. Para él, cada día era una batalla, no contra los demás, sino contra las preguntas que lo perseguían. ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? En el centro de su pequeño universo, donde todo parecía teñido de gris, había un único faro que iluminaba su vida: Ares, su pitbull. Con un cuerpo fuerte y un corazón aún más grande, Ares no solo era un perro, era un amigo, un refugio, una prueba viviente de que, incluso en los días más oscuros, había alguien que lo miraba como si fuera el centro del mundo. Pero ni siquiera Ares podía acompañarlo al infierno que enfrentaba cada día en la escuela. Las risas burlonas de Santiago Gómez y su séquito resonaban como un martillo, golpeando sin piedad la autoestima de Mateo. Cada palabra, cada empujón, era un recordatorio de lo insignificante que se sentía. Sin embargo, el destino estaba a punto de demostrar que, a veces, la fuerza más poderosa no proviene de la venganza ni del odio, sino de algo mucho más profundo: la lealtad y el amor incondicional. Lo que ocurrió aquel día bajo el sol abrasador no solo cambió la vida de Mateo, sino que dejó una marca imborrable en quienes lo rodeaban. Fue un día en el que la valentía se encontró con la adversidad, y un niño aprendió que no estaba tan solo como pensaba. Fue el día en que un pitbull, con un corazón tan grande como su tamaño, enseñó una lección que nadie olvidaría jamás. La escuela municipal San Martín era un lugar donde las reglas se aplicaban más al papel que a la realidad. Para los profesores, la convivencia entre los alumnos era algo que sucedía de forma automática, como el amanecer y el atardecer. Pero para Mateo Fernández, cada día en ese espacio se sentía como una sentencia. Su caminar hacia el aula era una marcha hacia lo inevitable, un desfile de risas burlonas, comentarios hirientes y miradas que parecían perforarlo. Era martes, y como todos los martes, tocaba educación física. Mateo, con su camiseta gastada y sus zapatillas algo desgastadas, permanecía al margen de la cancha de fútbol, evitando cruzar miradas con los demás. Odiaba el fútbol, no porque no lo entendiera, sino porque se había convertido en el escenario de sus mayores humillaciones. El profesor, un hombre robusto con más interés en su teléfono móvil que en las dinámicas de grupo, apenas levantaba la mirada cuando gritaba instrucciones genéricas. «Fernández, entra al campo», ordenó, sin considerar la ansiedad que esas palabras provocaban en el chico. Mateo caminó hacia el centro de la cancha con pasos pesados, como si cada uno lo acercara al borde de un precipicio. En el equipo contrario estaba Santiago Gómez, el líder de los acosadores, con su sonrisa burlona y una mirada que disfrutaba del poder de hacer sentir a los demás pequeños. A su lado, Luis Torres, el inseparable seguidor de Santiago, reía forzadamente, atrapado en el mismo ciclo de intimidación pero desde el otro lado del espectro. El juego comenzó. Mateo intentaba pasar desapercibido, quedándose en una esquina de la cancha, rezando para que la pelota nunca llegara a él. Pero el destino, o más bien el desinterés del profesor, tenía otros planes. De repente, el silbato sonó, y la pelota fue lanzada hacia Mateo. El impacto de todas las miradas sobre él fue inmediato. Su corazón latió con fuerza, y el mundo pareció ralentizarse. Trató de controlar el balón, pero sus movimientos eran torpes, reflejo de su nerviosismo. Santiago no perdió la oportunidad. Corrió hacia él, gritando: «Pásala, Fernández, antes de que te tropieces contigo mismo». Mateo intentó girar, pero perdió el equilibrio. La pelota salió disparada, directo hacia un jugador del equipo contrario que, con facilidad, marcó un gol. Las risas explotaron como un coro ensayado. Santiago, el más estruendoso de todos, exclamó: «Este tipo ni para estorbo sirve». Mateo sintió sus mejillas arder. Sus manos temblaban, y el peso de la humillación se le incrustaba como un clavo en el pecho.
Miró al profesor, esperando alguna señal de apoyo, pero éste simplemente se limitó a indicar que el juego continuara. Cuando finalmente terminó la clase, el alivio de Mateo fue efímero. Santiago se acercó a él mientras salían de la cancha. «Prepárate, Fernández, porque cuando termine el día, te vamos a enseñar lo que significa perder de verdad», susurró con una sonrisa cargada de amenaza. Mateo no respondió. Sabía que cualquier palabra solo empeoraría las cosas. El día transcurrió en un estado de alerta constante para Mateo. Las risas de sus compañeros, las miradas que evitaban o que lo atravesaban como cuchillos, y la constante presencia de Santiago y su grupo convertían cada minuto en una eternidad. Cuando sonó el timbre final, Mateo salió corriendo, evitando cualquier confrontación. Con la mochila colgando pesadamente de su hombro, caminó hacia casa, con el rostro bajo y un nudo en la garganta. Mientras se acercaba a su hogar, su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo? Pero en el fondo sabía que esas preguntas no tenían respuesta, no mientras el mundo a su alrededor permaneciera igual. Sus pasos lo llevaron al único lugar donde sabía que no sería juzgado ni herido, a su patio trasero, donde Ares lo esperaba, como siempre, con el entusiasmo inquebrantable que solo un perro fiel podía ofrecer. El patio trasero de la casa de Mateo era un mundo aparte. Lejos de las burlas y el desprecio, allí reinaba una paz que solo tenía un guardián, Ares, su fiel pitbull. Desde el momento en que abrió la puerta y lo vio correr hacia él, Mateo sintió como parte de su carga emocional se desvanecía. El sonido de las patas de Ares contra el suelo, el brillo en sus ojos y el movimiento frenético de su cola eran como un bálsamo para su alma herida. Mateo se dejó caer de rodillas en el césped mientras Ares se lanzaba sobre él, lamiendo su rostro como si quisiera borrar cada lágrima antes de que pudiera caer. «Hola, amigo», susurró Mateo, su voz quebrada. Ares, con su pelaje marrón brillante y su pecho manchado de blanco, inclinó la cabeza, mirándolo con esa mezcla de curiosidad y devoción que solo un perro podía tener. Se quedaron así por un momento, abrazados en un silencio que decía más de lo que las palabras podían expresar. Para Mateo, Ares no era solo un perro, era su refugio, su confidente y, en los días más oscuros, su única razón para sonreír. Mateo recordó el día en que Ares llegó a su vida. Fue 4 años atrás, cuando tenía solo 8 años. Había llegado de la escuela después de otro día difícil, encontrándose con su madre, Dolores, de pie en el patio con una caja de cartón entre los brazos. «Tengo una sorpresa para ti», había dicho ella con una sonrisa que iluminaba su rostro. Con cautela, Mateo se acercó y, al abrir la caja, encontró a un pequeño cachorro de pitbull que apenas podía mantenerse en pie. Sus patas eran demasiado grandes para su cuerpo, y su hocico húmedo rozó los dedos de Mateo antes de dejar escapar un pequeño gemido. «¿Es para mí?», preguntó Mateo con incredulidad, sus ojos brillando por primera vez en meses. Dolores asintió. «Lo encontré en un refugio. Pensé que te vendría bien un amigo». Desde ese momento, Mateo y Ares se volvieron inseparables. Juntos, habían enfrentado tormentas, literal y figurativamente. Cada noche que Mateo lloraba en silencio por las burlas en la escuela, Ares estaba ahí, apoyando su cabeza sobre su regazo. Cada vez que salían a pasear, Ares trotaba orgulloso a su lado, como si supiera que su simple presencia hacía que Mateo se sintiera invencible. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, Mateo y Ares se sentaron juntos en el césped. El chico pasaba los dedos por el suave pelaje del pitbull mientras hablaba en voz baja, confiándole sus miedos, sus frustraciones y sus sueños. «¿Por qué tiene que ser así, Ares? ¿Por qué no puedo ser como los demás?», preguntó Mateo, mirando al cielo. Ares lo miró con sus ojos oscuros y cálidos, llenos de una comprensión que solo un perro podía ofrecer. Ares era más que un oyente, era un recordatorio constante de que Mateo no estaba solo. En un mundo que muchas veces parecía decidido a aplastarlo, Ares era su ancla, su protector. Incluso cuando Mateo se sentía insignificante, sabía que para Ares, él lo era todo. A medida que avanzaba la tarde, Mateo lanzó un palo al otro lado del patio, y Ares corrió tras él con la energía de un cachorro. Al verlo regresar triunfante, Mateo no pudo evitar sonreír. «Eres el mejor, Ares. ¿Sabes eso?», dijo mientras acariciaba la cabeza del perro. En esos momentos, el peso del mundo parecía disiparse, aunque fuera solo por un rato. Esa noche, mientras se acostaba en su cama, Mateo miró la sombra de Ares, que dormía junto a su puerta. Sabía que el día siguiente no sería fácil,
pero también sabía algo más. No enfrentaría el mundo solo. Ares estaba allí, y con él, cualquier cosa parecía posible. El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte cuando Mateo, con pasos apresurados, dejó atrás los portones de la Escuela Municipal San Martín. Había esperado a que la mayoría de los estudiantes se fueran para evitar encontrarse con Santiago y su grupo. Sin embargo, el miedo aún lo seguía como una sombra. Las palabras de Santiago, «Vamos a enseñarte lo que significa perder de verdad», resonaban en su mente, alimentando su ansiedad con cada paso que daba. Doblando una esquina, Mateo tomó un atajo por una callejuela solitaria, flanqueada por paredes de ladrillos desgastados y postes de luz intermitentes. Pensó que había escapado, pero entonces lo escuchó, risas familiares y pasos rápidos detrás de él. Giró la cabeza y vio a Santiago y su grupo acercándose con sonrisas burlonas. «Fernández, pensaste que podrías escaparte», gritó Santiago, alzando la voz para asegurarse de que Mateo lo escuchara. El corazón de Mateo latía con fuerza mientras aceleraba el paso, pero la callejuela terminaba abruptamente en un muro alto cubierto de hiedra. Sin salida, giró para enfrentar a sus acosadores, con la espalda contra el muro. Santiago lideraba el grupo, con su sonrisa característica y una mirada de superioridad que hacía hervir la sangre de Mateo. «¿Qué pasa, Fernández? ¿Ya no corres? Pensé que te gustaba huir», dijo mientras avanzaba hacia él. Luis, el inseparable seguidor de Santiago, parecía menos seguro esta vez. Sus manos temblaban, y evitaba mirar directamente a Mateo. «Santiago, ya déjalo, no hace falta», dijo en un susurro apenas audible. Santiago lo ignoró. «¿Qué pasa, Luis? ¿Te da lástima? Si quieres irte, hazlo, pero no esperes que te cubramos después», le espetó, dejando a Luis paralizado en su lugar. Mateo, con el pecho apretado por el miedo, apretó los puños tratando de mantener la compostura. «Solo déjenme en paz», murmuró, aunque su voz apenas era un susurro. Santiago soltó una carcajada. «¿Déjenme en paz? ¿Y perderme la diversión? No creo», dijo, empujando a Mateo hacia el muro. Antes de que la situación pudiera escalar, un sonido bajo y amenazante rompió el aire. Era un gruñido profundo, constante, que hacía eco en la callejuela. Santiago se detuvo en seco, girando la cabeza con cautela. Allí, en la entrada de la callejuela, bajo la luz parpadeante de un poste, estaba Ares. El pitbull, con el pelaje marrón brillante y las manchas blancas en el pecho, parecía una figura sacada de una pesadilla. Sus orejas estaban tensas, sus dientes asomaban bajo un labio levantado, y sus ojos, normalmente cálidos, ahora eran oscuros y calculadores. Avanzó lentamente hacia el grupo, cada movimiento acompañado por el eco de sus garras en el suelo. El gruñido creció en intensidad, llenando el aire con una amenaza palpable. «¿Qué demonios es eso?», murmuró Santiago, retrocediendo un paso. Ares no era el adorable compañero que Mateo conocía en ese momento. Era un protector en su máxima expresión, una fuerza de la naturaleza dispuesta a todo para defender a quien amaba. «Es solo un perro», intentó decir uno de los chicos del grupo, pero su voz temblaba. Ares dio otro paso adelante, ladrando con una ferocidad que resonó como un trueno. Santiago perdió completamente su compostura, tropezando hacia atrás y cayendo al suelo. Luis intentó ayudarlo a levantarse, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Mateo, viendo la escena, sintió un torbellino de emociones. Parte de él quería dejar que Ares los intimidara, que sintieran una fracción del miedo que él cargaba todos los días. Pero sabía que no podía permitir que la situación se descontrolara. Inspiró profundamente, reuniendo todo el valor que le quedaba. Dio un paso hacia Ares y, con una voz más firme de lo que esperaba, dijo: «Ares, para». El pitbull giró la cabeza hacia él, sus ojos encontrándose con los de Mateo. Durante un instante, todo quedó en silencio. Luego, Ares relajó su postura, bajando la cabeza y dejando de gruñir, aunque sus ojos seguían atentos al grupo. Mateo se arrodilló y acarició el pelaje de Ares, agradeciéndole con un susurro: «Gracias, amigo». Luego, levantó la mirada hacia Santiago y su grupo, que seguían paralizados. «No quiero volver a verlos cerca de mí», dijo Mateo con una voz firme y decidida, una que ni él mismo reconocía. Santiago, humillado y temeroso, no dijo una palabra. Solo asintió y, con ayuda de Luis, se levantó y comenzó a retroceder, seguido por el resto del grupo. La callejuela quedó en silencio una vez más,
solo rota por el sonido de la respiración de Mateo y Ares. Mateo acarició la cabeza de Ares mientras el pitbull lo miraba con esos ojos llenos de lealtad. Lo hiciste bien, amigo, dijo Mateo con una pequeña sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso en su pecho se aligeraba. Había enfrentado su miedo y, aunque el camino no sería fácil, supo que podía hacerlo porque no estaba solo. Ares siempre estaría allí para él. El aire de la callejuela parecía más liviano cuando Mateo comenzó a caminar hacia la salida con Ares a su lado. El pitbull, con la cabeza en alto y la postura orgullosa, reflejaba la valentía que su dueño acababa de descubrir en sí mismo. Mateo sintió algo nuevo, algo desconocido hasta ese momento: poder. No el tipo de poder que intimida o aplasta, sino el poder de saber que, por primera vez, había enfrentado su mayor miedo y salido de pie. Cuando llegó a casa, el sonido del cierre de la puerta lo hizo suspirar de alivio. Ares corrió hacia su cama favorita junto a la ventana, mientras Mateo se dejó caer en una silla de la cocina. Su madre, Dolores, lo observó con curiosidad desde el fregadero. ¿Todo bien, hijo?, preguntó, ladeando la cabeza como solo una madre preocupada sabe hacerlo. Mateo levantó la vista y, por primera vez, no evadió la pregunta. Hoy enfrenté algo que me daba mucho miedo, dijo con un tono pausado. Dolores frunció el ceño, dejando el trapo que sostenía para acercarse a él. ¿Qué pasó?, preguntó, sentándose frente a él con una mezcla de preocupación y orgullo. Mateo relató todo, desde el acoso en la escuela hasta el enfrentamiento en la callejuela. Su voz tembló al principio, pero al ver la expresión de su madre, cálida y alentadora, ganó confianza. Cuando terminó, Dolores lo abrazó con fuerza. No sabía que estabas pasando por todo esto, Mateo, pero estoy tan orgullosa de ti. Siempre seré tu apoyo, no lo olvides, dijo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Esa noche, mientras Mateo se acostaba en su cama con Ares dormido a sus pies, sintió algo que nunca antes había sentido: paz. Por primera vez, el miedo al día siguiente no lo mantenía despierto. Había enfrentado a sus acosadores y, aunque sabía que podría haber consecuencias, también sabía que era capaz de lidiar con ellas. El día siguiente en la escuela fue diferente. Cuando Mateo entró al edificio, el peso habitual en su pecho no estaba allí. Notó algo extraño en los pasillos. Santiago y su grupo evitaban cruzar miradas con él. Durante el recreo, mientras se sentaba bajo el árbol del patio como siempre, se sorprendió al ver a Diego, un compañero de clase, acercarse con una sonrisa tímida. Mateo, vi lo que pasó ayer, dijo Diego mientras tomaba asiento a su lado. Fuiste muy valiente. Mateo parpadeó, confundido al principio, pero respondió con una sonrisa débil. Pronto, otros compañeros comenzaron a unirse a ellos. La soledad que había sido su compañera constante comenzó a desvanecerse lentamente. Esa tarde, al llegar a casa, Mateo se dirigió directamente al patio trasero, donde Ares lo esperaba con su habitual entusiasmo. Lo estamos logrando, amigo, dijo mientras acariciaba la cabeza del pitbull. Ares movió la cola, como si entendiera exactamente lo que su dueño quería decir. Con el tiempo, Mateo comenzó a ver cómo su entorno cambiaba. Ya no era el blanco fácil que había sido antes. No porque se convirtiera en el chico más fuerte o popular, sino porque ahora caminaba con una confianza que los demás notaban. Los murmullos y risas burlonas desaparecieron, reemplazados por saludos y sonrisas genuinas. En casa, la relación con Dolores también cambió. Las noches de silencio incómodo fueron reemplazadas por conversaciones largas, donde Mateo sentía que podía hablar sin miedo. Ares seguía siendo el pilar de su confianza, un recordatorio constante de que, aunque el mundo podía ser cruel, siempre habría alguien que lo apoyara incondicionalmente. Una tarde, mientras paseaba con Ares por las calles de su barrio, Mateo se detuvo frente al parque donde solía evitar a los demás niños. Ahora lo observaba con otros ojos. No soy el mismo de antes, pensó mientras miraba a su alrededor. Ares, caminando a su lado con la cola alta, parecía estar de acuerdo. Mateo había aprendido una lección invaluable: el coraje no significa no tener miedo, sino enfrentarlo, incluso cuando todo parece estar en contra. Con cada paso que daba, sentía que se acercaba a una versión de sí mismo más fuerte, más segura y, sobre todo, más feliz. Ares, como siempre, trotaban junto a él, recordándole que, sin importar lo que viniera, nunca estaría solo. El tiempo pasó, y el enfrentamiento en la callejuela se convirtió en un recuerdo que, aunque poderoso,
comenzó a desdibujarse en los días que siguieron. Para Mateo, sin embargo, las consecuencias de ese momento marcaron el inicio de un cambio profundo en su vida. Al regresar a la escuela, Mateo notó que algo había cambiado. Las miradas que antes lo seguían con burla ahora parecían evitarlo. Santiago y su grupo, que antes llenaban los pasillos con risas y comentarios sarcásticos, pasaban en silencio, sin atreverse a cruzar su camino. Mateo no buscaba venganza ni satisfacción en su miedo, pero sí sentía una tranquilidad que no recordaba haber experimentado antes. Era como si, por primera vez, el peso de su presencia no estuviera marcado por el juicio de los demás. En el recreo, Mateo se sentó bajo su árbol habitual, un lugar que durante años había sido un refugio solitario. Esta vez, no estuvo solo. Diego, el mismo compañero que había observado todo desde la distancia, se acercó con una sonrisa nerviosa. «Oye, Mateo, lo que hiciste el otro día fue increíble», dijo, sentándose junto a él. Mateo, sorprendido por el gesto, logró esbozar una pequeña sonrisa y responder con un simple gracias. A lo largo de los días, más compañeros se unieron a ese pequeño círculo bajo el árbol. No fue algo inmediato ni milagroso, pero poco a poco, Mateo comenzó a sentirse parte de algo. Las conversaciones fluyeron, y con ellas, la sensación de pertenencia que siempre había deseado. En casa, Dolores también notó los cambios. Mateo ya no llegaba con la cabeza baja ni se encerraba en su cuarto sin hablar. Había una nueva energía en él, un brillo en sus ojos que hacía tiempo no veía. Durante las cenas, las conversaciones eran más largas, más sinceras. Cuando finalmente Mateo le contó todo, desde los años de acoso hasta el enfrentamiento con Santiago, Dolores lo abrazó con fuerza. «Nunca más estarás solo en esto», le prometió. Sus palabras, cargadas de amor y compromiso, fueron un alivio para Mateo, como si un peso invisible se desvaneciera. El vínculo con Ares, aunque ya era fuerte, se profundizó aún más. Cada tarde, después de la escuela, Mateo salía al patio trasero para jugar con él. Ares corría tras palos y pelotas, moviendo la cola con una felicidad contagiosa. Era más que un perro, era el símbolo de la fuerza y el amor que Mateo había encontrado en los momentos más oscuros. Un día, mientras paseaban juntos por el barrio, Mateo se cruzó con algunos compañeros que ahora lo saludaban con respeto. Santiago y su grupo también estaban allí, a la distancia, pero sus miradas no llevaban desafío, sino vergüenza. Mateo no buscó enfrentarlos ni humillarlos. En cambio, continuó su camino con la cabeza en alto, acompañado por su fiel Ares. Esa tarde, al regresar a casa, Mateo se detuvo en el patio y se sentó junto a Ares en el césped. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Pasó la mano por el suave pelaje del pitbull y miró hacia el horizonte. «Lo logramos, amigo», dijo en un susurro. Ares, como si entendiera cada palabra, apoyó su cabeza en el regazo de Mateo, dejando escapar un suave suspiro. Había aprendido que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo. Que la fuerza no siempre viene de lo físico, sino de lo emocional. Y que, aunque el mundo a veces pueda ser cruel, siempre habrá alguien, humano o no, que esté dispuesto a luchar a tu lado. Mateo, con Ares a su lado, había encontrado algo más valioso que el respeto de los demás, había encontrado su propia fuerza. Y con eso, sabía que podía enfrentar cualquier cosa. La historia de Mateo y Ares es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz capaz de guiarnos hacia un nuevo comienzo. Mateo enfrentó el acoso, el miedo y la soledad con una valentía que ni él sabía que tenía, encontrando en su fiel compañero no solo un refugio, sino también una fuente de fuerza y apoyo incondicional. El mensaje es claro, nadie está completamente solo, aunque así lo parezca. En ocasiones, el apoyo puede venir de los lugares más inesperados, como un amigo leal o incluso un acto de bondad de alguien que decide cruzar el umbral del silencio. Mateo no solo enfrentó a sus acosadores, sino que también demostró que la verdadera fuerza reside en el interior, en la decisión de no rendirse, de buscar soluciones y de creer que las cosas pueden mejorar. Para quienes están pasando por algo similar, esta historia es un llamado a no perder la esperanza. Habla con alguien en quien confíes, busca apoyo, y recuerda que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de valentía. Siempre habrá alguien dispuesto a escuchar y ayudar, ya sea una persona o, como en el caso de Mateo, un amigo de cuatro patas que nos acompaña sin condiciones. Y para quienes observan o tienen la posibilidad de intervenir,
nunca subestimen el impacto que un acto de apoyo o empatía puede tener en la vida de alguien. A veces, un simple gesto puede marcar la diferencia entre la desesperanza y la fuerza para continuar. Por último, el vínculo entre Mateo y Ares nos enseña que el amor y la lealtad trascienden las palabras. Los animales no solo son compañeros, son guardianes de nuestro bienestar emocional, y en muchos casos, verdaderos héroes silenciosos. Ellos nos recuerdan que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay razones para seguir adelante. Así que, sin importar cuán grandes parezcan los obstáculos, recuerda que dentro de ti está la fuerza para enfrentarlos. Y si tienes un Ares en tu vida, ya sea un amigo, un familiar o una mascota, nunca olvides que su apoyo puede ser el empuje que necesitas para superar cualquier desafío. Porque al final, la verdadera victoria no es solo enfrentar el miedo, sino salir del otro lado con la certeza de que has crecido y aprendido.